El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 se realiza mediante la PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Tener en cuenta que los niveles de ARN viral parecen ser más altos poco después del inicio de los síntomas en comparación con más adelante en la enfermedad. Esto plantea la posibilidad de que la transmisión sea más probable en la etapa más temprana de la infección. También se ha descrito la transmisión en individuos asintomáticos o individuos dentro del periodo de incubación. Sin embargo, el grado en que esto ocurre sigue siendo desconocido. Es importante tener en cuenta la definición de caso sospechoso de COVID-19. La última definición del Ministerio de Salud de la Nación es del 1 de agosto de 2020 e incluye 3 criterios. El criterio 1 es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos o dinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o el olfato, cefalea, diarrea y o vómitos, y este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. El criterio 2 es toda persona que sea trabajador de salud, resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, sea personal esencial, resida en barrios populares o pueblos originarios, sea contacto estrecho de caso confirmado COVID-19, que dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más de estos síntomas: fiebre, tos o dinofagia, dificultad respiratoria o pérdida repentina de gusto o el olfato. En el criterio 3 habla de un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría, ¿sí? Según una definición adaptada de la OMS, incluye niños y adolescentes hasta 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes: erupción cutánea o conjuntivitis viral bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos y marcadores elevados de inflamación, y ninguna otra causa evidente de inflamación que pueda ser diagnosticada. Nuestra provincia, debido a la diferente situación epidemiológica respecto al resto del país, adapta la definición de caso sospechoso. La última es del 8 de junio de 2020, incluye un criterio 1, que es toda persona que presente antecedentes de viaje al exterior o a cualquier provincia de la República Argentina en los últimos 21 días, es decir, nexo epidemiológico, más fiebre mayor o igual a 37,5 grados centígrados y uno o más de los siguientes síntomas: tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o disgeusia, diarrea y manifestaciones cutáneas, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. El criterio 2, aquellos pacientes sin nexo epidemiológico en adultos que presentan criterio de infección respiratoria aguda grave, y en niños, neumonía grave de la comunidad, infección respiratoria aguda de la comunidad con signos clínicos de ocupación alveolar, que se manifieste por fiebre, tos o dificultad respiratoria, ¿sí? Y al menos uno de los siguientes: cianosis o saturación menos de 92 o compromiso sistémico. El criterio 3 abarca el personal de salud contacto COVID-19 y es todo personal de salud que haya tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19 y que presente fiebre y 2 o más de los siguientes síntomas: tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia, síntomas gastrointestinales y manifestaciones cutáneas. No involucra a todo el personal de salud. El criterio 4, casos sospechosos sin nexo epidemiológico, y son grupos de riesgo definidos como contacto estrecho de caso confirmado, personal de salud que asiste a pacientes COVID, personas y personal de instituciones como geriátricos, centros de rehabilitación, centros de diálisis, transporte de distancia y personal esencial como fuerzas de seguridad que presente fiebre y o alguno de los siguientes síntomas. Es importante conocer la definición de contacto estrecho. El periodo de contacto se considerará desde 2 días previos al inicio de los síntomas del caso de COVID-19. Incluye toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas
o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o 2 días después, previo al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. El contacto estrecho en el personal de salud son quienes, sin emplear correctamente el equipo de protección personal apropiado que ya vamos a nombrar, permanezcan a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado durante al menos 15 minutos, tengan contacto directo con secreciones, tengan contacto directo con el entorno en el que permanece el paciente confirmado o permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. El contacto estrecho en un avión o en un bus incluye a todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor de los casos confirmados, sintomáticos y a la tripulación que haya tenido contacto, y en un buque incluye a todas las personas que compartieron el viaje. Esto es para que tengan en cuenta cómo se maneja un contacto estrecho, ¿sí? Ante la presencia de síntomas. Al contacto estrecho de un caso COVID-19, que ya dijimos a quienes considerábamos contacto estrecho, se le realiza el aislamiento domiciliario según pautas recomendadas por 14 días. ¿Sí? Se monitorean los síntomas, si presenta fiebre y alguno de los síntomas como tos, dificultad respiratoria o odinofagia, se comunica a la jurisdicción, ¿sí? Se realiza laboratorio, PCR, si es positivo se maneja como un caso COVID y si es negativo se evalúan otras etiologías. ¿Bien? Si alguna etiología es positiva, se maneja la misma y si es negativo, se cumplen los 14 días post-exposición de aislamiento. Si el paciente no presenta, o sea, si el contacto estrecho del caso confirmado no presenta síntomas en esos 14 días, cumple los 14 días y se realiza el alta del aislamiento. Esto para tener en cuenta que existen distintas zonas según la situación epidemiológica y se clasifican en 3. Uno son zonas sin casos o con casos importados, que sería el caso de San Juan, casos provenientes de otros países o otras provincias. 2. Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados, brotes controlados. Son 2 o más casos confirmados de COVID-19 de transmisión local, pero en un lugar y tiempo determinado. Se puede establecer el nexo entre grupos de casos y los brotes están controlados. Y 3, zonas con transmisión local, con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria, 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días que no presenten nexo epidemiológico definido, o casos aislados de posible transmisión comunitaria, o más de 2 conglomerados de casos no relacionados. Con respecto a la evaluación inicial, sí, es importante realizar el triage en el ingreso de los pacientes en la guardia, la sala de espera para la búsqueda de atención rápida de los casos sospechosos, y esto incluye identificar a las personas con cuadro respiratorio, con antecedentes de viaje al exterior, contacto estrecho de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Es importante tener en cuenta las precauciones estándar y de contacto, siempre para la atención de todos los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, que incluye realizar la higiene de manos, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, usar guantes, usar camisolín, usar barbijo quirúrgico que se debe colocar y retirar fuera de la habitación del paciente y descartarlo apropiadamente, y realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección personal. La OMS recomienda que a todos los pacientes sospechosos se les realice aislamiento en centros hospitalarios. Esto implica la internación hasta que los resultados de laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. En los casos confirmados se mantendrá el aislamiento hasta que el paciente se encuentre asintomático. Algunas de las recomendaciones para el aislamiento de los pacientes es colocarlo en una habitación individual, idealmente con baño privado y ventilación adecuada. En el caso que no hayan habitaciones disponibles, pueden agruparse en cortes. Todas las camas de los pacientes deben estar colocadas al menos a 1 metro de distancia, independientemente de si se sospecha que tienen infección por COVID-19. Los casos sospechosos o confirmados deberían ser asistidos por un equipo de trabajadores designados para atenderlos en forma exclusiva, para reducir el riesgo de diseminación.
y proporcionar barbijo quirúrgico al paciente para cualquier desplazamiento fuera de la habitación. El médico o el personal de salud debe utilizar barbijo quirúrgico para todas las interacciones que puedan involucrar el contacto con el paciente o áreas potencialmente contaminadas en el entorno, además del resto de los equipos de protección personal. Y la OMS recomienda el uso de respiradores N95 o de nivel superior para los procedimientos invasivos que puedan generar aerosoles, esto es, por ejemplo, la intubación orotraqueal, toma de muestras respiratorias, aspiración de secreciones, hisopado oro o nasofaringeo. En el resto de las situaciones solo indica la precaución de transmisión por gotas y aislamiento de contacto. Dentro del equipo de protección personal existe una secuencia de colocación de los EPP que incluyen la higiene de manos, según las recomendaciones de la OMS, el camisolín de contacto, debemos atarlo a la altura del cuello, los hombros y la cintura, el barbijo común o N95, dependiendo el procedimiento que vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta una colocación correcta, el ajuste nasal, ¿sí? Que cubra bien nariz y mentón y chequear el ajuste, las gafas o máscara facial y los guantes de examinación, ¿sí? Deben colocarse sobre el camisolín. Para retirarlo, la secuencia de retiro siempre incluye el lavado de manos entre el retiro de un elemento y otro. Primero se retira el camisolín, se descarta en la habitación del paciente, se higienizan las manos, se retiran los guantes y se descartan en la bolsa roja dentro de la habitación del paciente, se higienizan las manos. Luego se sale de la habitación del paciente y se retiran las antiparras, se dejan en algún lugar para poder limpiarlas adecuadamente, higiene de manos y retirar el barbijo y proceder según el elemento utilizado e higiene de manos. En la evaluación inicial tenemos que tener en cuenta principalmente si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo. Si el paciente tiene más de 60 años o comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, renal crónica, cáncer o inmunosupresión, o si no tiene. ¿Sí? Si el paciente no tiene factores de riesgo, pero tiene una frecuencia respiratoria mayor o igual a 24, roles crepitantes o satura menos de 95, aire ambiente, debemos hacer una radiografía de tórax, frente y perfil, un laboratorio básico que incluya hemograma con recuento de plaquetas, eritrosedimentación, urea, creatinina, glucemia, hepatograma, ionograma, ferritina si está disponible. Y bueno, dependiendo de lo que observemos en la radiografía, procedemos. Si hay opacidad, ¿no es cierto? Vemos según los criterios de la ATS-IDSA, que incluye criterios mayores, con que tengamos uno es suficiente, necesidad de ARM invasiva o shock séptico con necesidad de vasopresores, o criterios menores que tenga 3 o más, taquipnea más de 30 respiraciones por minuto, una PAFI de menos de 250, infiltrados multilobares en la radiografía, confusión o desorientación, urea más de 42, leucopenia con menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico, plaquetopenia, temperatura menor a 36, hipotensión con requerimiento de hidratación agresiva. Si tenemos alguno de estos criterios, internación en terapia intensiva, si no, internación en sala destinada a pacientes COVID. ¿Bien? En el caso que inicialmente la radiografía sea normal o tengamos dudas, si la tomografía de tórax está disponible, se realiza. Bien, si no está disponible, seguimos el criterio de recién según la ATS-IDSA, y si está disponible y vemos una opacidad, también. Si el paciente no tiene factores de riesgo o bien tiene una placa y una tomografía normal, realizamos el aislamiento de baja complejidad y control a las 24 horas. Una vez tenido en cuenta la severidad inicial de la patología del paciente, va a ser la conducta que vamos a tomar, ¿bien? Si es una enfermedad no complicada, definida como ausencia de infiltrado radiológico, sin factores de riesgo, ocultación normal, saturación de oxígeno más del 95%, podemos internar al paciente en área de baja complejidad en el hospital o internación intermedia en algunas áreas definidas. Se hace tratamiento sintomático, control diario de signos vitales y saturación de oxígeno. Si el paciente tiene una neumonía leve, bien, paciente joven, o sea, menos de 60 años, sin comorbilidades, sin inmunosupresión,
con compromiso radiológico unilateral, que satura más de 95% y sin criterios de ATS-IDSA, ¿cierto? Para requerimientos de UTI. El paciente lo podemos internar en sala destinada a pacientes COVID, tratamiento antimicrobiano empírico. Para la neumonía moderada, pacientes más de 60 años, una o más comorbilidades, inmunosupresión, compromiso radiológico bilateral, saturación de menos del 95%, sin criterios de UTI, internación en sala destinada a pacientes COVID y tratamiento antimicrobiano empírico. Neumonía grave, aquella que presenta criterios de ingreso a UTI, ¿sí? 1 de 2 mayores o 3 menores. Bueno, se interna en terapia intensiva y se inicia el tratamiento antimicrobiano empírico.